Salmo 32, versículos 1 y 2, la versión Reina Valera, la normal que hemos usado toda la vida. Yo estoy muy contento de que haya muchas versiones de la Biblia, porque lógicamente cuando hay diferentes traducciones de un mismo texto, el mismo texto dicho con diferentes palabras, pero con el mismo mensaje, de diferentes maneras, facilita mucho la comprensión. Así que yo siempre he recomendado, cuando me han dicho cuál es la mejor versión de la Biblia, bueno, yo siempre he dicho, la mejor versión de la Biblia, cualquiera, siempre que la cumplamos, porque a veces queremos la mejor versión, la leemos y luego no le hacemos caso, entonces aún la mejor no servirá. Pero el hecho de tener varias versiones es bueno porque si tú estudias la palabra en tu casa, habrá alguna que te sea más fácil. Para mí, como yo me convertí con la Reina Valera, cuando me vienen los versículos a la memoria, y eso es importante, que memoricemos versículos así con el tiempo, no de una manera dura, pero con el tiempo se te van quedando versículos. Yo tengo, para la lectura normal, tengo la Biblia Reina Valera, pero siempre miro otras versiones, porque en el conjunto tenemos siempre la riqueza de la palabra del Señor, que siempre hay que agradecer las traducciones. Traducir no es fácil, no hay traducción perfecta, pero en eso también contamos siempre con la ayuda del Espíritu Santo, que al fin y al cabo es el verdadero intérprete de la palabra. La palabra la interpreta aquel que es el autor, que es el Espíritu Santo. Amén. Salmo 32. Dice el título de la versión nuestra, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En este sentido, es decir, un espíritu que reconoce que es verdad. No trata de ocultar el pecado. La dicha viene cuando reconocemos eso y lógicamente dice la dicha, la alegría del perdón, yo diría más bien la alegría de ser perdonado. El perdón puede tener dos vías, pero aquí en esta mañana de lo que habla el Salmo y lo que queremos hablar es de algo que está en el comienzo de la experiencia cristiana, pero que es muy importante, y es la dicha de sentirse perdonado. Yo sé que de lo que hablo, aquí todos somos expertos. De lo contrario, no hemos entendido nada de la Biblia. La dicha del perdón, la dicha de sentirse perdonado está en la base de toda experiencia cristiana. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana bendecimos tu nombre y es una alegría poder hacerlo en la compañía, en la comunión de los hermanos. Gracias por tu presencia y por tu palabra. Que en esta hora, Señor, tú como autor, intérprete, la hables de esa manera tan especial que tú tienes de hablar a nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu asistencia en el nombre de Jesús. ¿Decimos? Amén. Podéis sentaros. La alegría de ser perdonado. Es fácil, creo, hermanos, es fácil imaginarnos en un caso extremo lo que podría ser la alegría que podría recibir un hombre, una persona, que estando en condenación, en este caso una pena máxima de muerte, sabiendo de lo legítimo de su condena, de que no ha sido un error de la justicia, sino que el delito que la persona ha cometido se ha merecido dentro de un código que ya ahora hoy día pues está esa cárcel perpetua, lo que sea, pero ahí donde pueda haber la pena de muerte, imaginarnos lo que puede ser esa persona que ya está asumiendo y lista a ser ejecutada. De manera inesperada, esa persona puede recibir en el último momento la noticia de que su delito ha sido perdonado. Yo creo, hermanos, que la dicha del perdón o la alegría del perdón, la alegría que yo siento, cuánta alegría yo siento
es proporcional a la gravedad de lo que se me perdona. Si lo que se me perdona es pequeño, pecadillos, pues no es lo mismo, ¿no? Es decir, no es lo mismo que me perdonen una multa de tráfico a que me perdonen un crimen donde me podría, en algunos casos, suponer perder mi vida en prisión. Entonces, la alegría de una persona que es condenada a muerte y de pronto se encuentra que es perdonada, es un ejemplo de lo que el Evangelio nos ha traído. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo no me he visto en la situación de este ejemplo de una persona que estando en prisión, lista para perder su vida, de pronto se ve liberada. No tengo esa experiencia. Pero algo que en esta mañana la palabra de Dios nos debe de refrescar es que quien nos ha convencido a nosotros de nuestros delitos y pecados no ha sido alguien que viene y nos dice, mira, alguien viene, nos habla el Evangelio, nos habla del pecado, y es una experiencia que aunque está en la base, yo me acuerdo cuando yo me bauticé, para mí fue un problema en el sentido de que España era una España todavía bajo la dictadura de Franco, una España donde no había libertad religiosa, apenas llevaba un par de años la ley de libertad religiosa, que era un permiso para que los que tenían otra clase de culto, de religión, pudieran tenerlo aparte de la católica, que era la única religión que existía en España. Entonces, para un joven con 16 años, estábamos juntos en el colegio, Bernardo y otros compañeros, cuando empezamos a conocer el Evangelio, en esa España de la dictadura era muy arriesgado el poder dar el paso, como decían, cambiarte de religión. Pero en el fondo, el testimonio que a mí me dio el Evangelio me movió a yo querer aceptar el Evangelio de esa manera ya más informada. Pero yo me acuerdo que era como una especie de conflicto en mí, la clase de cultura distinta, mi familia, mis padres, totalmente en contra de que, no porque mis padres fueran muy católicos, sino en contra de que yo me complicara la vida dando ese paso a una cosa rara que nadie sabía ni lo que era. Aquí todavía no había libertad ni de partidos políticos ni nada. Meterte en una iglesia evangélica era como ser del Partido Comunista o no sé, la cosa más estrafalaria y estrambótica que tú puedas pensar. Entonces yo estuve meses pensando esa decisión en contra del criterio de mis padres y todo, tomé la decisión de bautizarme y llego al agua del bautismo, el misionero hermano Dross, él en ese tiempo nos conocía de vernos en la reunión, pero el trato con él todavía no era muy directo, había otros obreros que nos discipularon en el tema del bautismo, total que yo llego al agua y yo recuerdo que él me dice, joven, ¿cómo se llama? Cristóbal, vale. Entonces, y él dijo estas palabras, y yo, bueno, lo que usted va a hacer ahora quizás no lo entiende del todo, pero lo entenderá después. Claro, cuando él dijo, lo que usted va a hacer ahora no lo entiende de todo, yo me sentí muy ofendido, porque con todo lo que a mí me había costado, el poder decidirme, el poder estar realmente diciendo, ¿cómo que no? Si yo estoy aquí escondido de mis padres y me la estoy jugando, pero en el fondo, esas palabras que él me dijo y que a mí me sentó tan regular, con el tiempo yo llegué a entender lo que él quería decir. Porque aunque yo ya hice la decisión y el Señor me perdonó los pecados, el ser convencido de pecado, el entender lo que el Evangelio viene a decir. El Evangelio viene a decir que tu pecado, la experiencia cristiana, te lleva a un punto donde tu pecado será siempre una viga en tu ojo. Es tan fuerte la convicción de pecado que el Señor quiere traer a tu vida, que a partir de entonces que tú eres convencido por el Espíritu Santo, siempre tu pecado será mayor que el pecado de cualquiera. Por eso dice Jesús, que bien que vemos muy rápido el pecado, la paja en el ojo del hermano y no vemos la viga en nuestro ojo. Yo siempre entendí ese versículo como que, bueno,
una viga depende, hay veces que yo no tengo una viga, que yo también tengo... No, ese pecado que en mí es una viga, mirado desde fuera, para ti, yo no digo que lo hagas, pero mirado para ti es, comparado con tu pecado, el mío es la paja en mío, no sé si lo entendéis. Es desde la postura de uno, que el Espíritu Santo te convence, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Porque, hermano, el mensaje del Evangelio es que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. No era tanto saber doctrinas, está bien saber Biblia, saber teología, saber modos de culto, entender de ciertas... Pero lo importante de la experiencia cristiana es entender lo que dice el Salmo, la dicha de ser perdonado. La bienaventuranza, este versículo del Salmo 32 es usado por Pablo, está puesto en el libro de Romanos, porque lo que él está hablando en el libro de Romanos dice, como también habla de la bienaventuranza de aquel a quien se le atribuye justicia sin haber hecho nada. Es decir, Pablo coge este verso de David. David era un experto de lo que era sentirse perdonado por su gran pecado. Y lo mismo Pablo. Pablo, en el versículo que te estaba diciendo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y él dice, de los cuales yo soy el primero. Lo mío es una viga. Yo le puedo discutir a Pablo eso, porque el mayor pecador, y yo estoy convencido del mayor pecador que hay aquí, y no lo sé porque nadie me lo haya dicho, me lo ha dicho el Espíritu Santo, el mayor pecador soy yo. Hermano, sentirse esa realidad de que mi pecado no tenía justificación, mi condición, no lo que yo haya hecho, yo no he sido drogadicto, yo no he sido criminal en ningún sentido de que haya tenido que ir a la cárcel, pero ay de mí, si yo no entiendo la necesidad de la cruz y de la sangre de Jesucristo para el perdón de mi pecado. Porque, hermano, de esa experiencia de saberme condenado, aunque nunca he estado en una celda, aunque nunca he tenido la pena de muerte por la mano de la justicia humana sobre mi cabeza, pero si yo entiendo por el Espíritu Santo la realidad de lo que es sentirte condenado por el Evangelio me condena sin esperanza. Y esa misma palabra del Evangelio que me condena me da la salvación en el perdón de pecados, sin que yo haya hecho nada, por la gracia del Señor que me ofrece el Señor Jesús. De esa experiencia, hermanos, depende la profundidad de la alegría, de la gratitud y de tantas cosas importantes como conlleva la vida cristiana, donde nos vemos afirmados, hermano, el venir a la iglesia, porque bueno, sí me viene bien. Yo quiero ser bueno, voy a la iglesia. Soy pecador, pero no soy tampoco el peor. Los hay peores que yo. Es más, cuando ya en la iglesia veo que hay gente que son más pecadora que yo, si no me tratan como yo creo, o si creo que a lo mejor la iglesia, esa alegría de la fraternidad depende mucho de lo bien que nos llevamos o no nos llevamos, pero el perdón de pecados, la profundidad de la alegría donde yo tengo mi boca cerrada para toda la eternidad porque no tengo derecho a hablar contra nadie ni contra nada, pero por la gracia de Dios Él me ha redimido y solo tengo gratitud y ganas de servir sin tener que juzgar a nadie. Esa experiencia me la pierdo. Hermanos, como digo, la gratitud, la dimensión de la gratitud depende no de que yo me machaque, porque hay gente que podemos decir, ay, yo soy el peor del mundo, Señor, tú sabes que yo no me merezco nada, oro al Señor así, pero luego cuando alguien no me da lo que yo creo que debo, automáticamente, aunque soy muy humilde en la oración, pero me ofendo en cualquier cosita, hay que ver que no me han mirado, o no me han saludado, o no me han tenido en cuenta. No, hermanos, la iglesia del Señor, fíjate, los últimos dos mensajes, este mensaje y otro mensaje acerca del estímulo que nos podemos dar unos a otros, los dos mensajes últimos que he compartido en Málaga,
Lo he dado en el sentido, hermano, de que yo creo que el ambiente de la iglesia, el ambiente de una iglesia, está bien tener buenos programas, está bien tener logros, alegrarnos en las victorias, alegrarnos en ver las cosas que se consiguen. Toda esa alegría está bien, pero no debe ser la fundamental. Lo que mueve con unos cimientos firmes el buen ambiente de una iglesia es de gente que se ha sentido verdaderamente condenada y que sin méritos ninguno, por la gracia del Señor, ha recibido la dicha del perdón. Porque ya ahí la alegría que a mí me da salir de esa celda donde no tenía escapatoria, eso está por encima de cómo me traten, por encima del buen o mal momento que estoy viviendo, por lo bien que me parezca o no me parezca los planes de la iglesia. Hay algo muy fundamental, hermanos, es lo que dice el Señor en ese pasaje donde Él está en casa del fariseo y viene la mujer pecadora. Ahí en esa parte del Evangelio que dice Jesús, al que poco se le perdona, poco ama, poco siente, poco le dura la alegría. Porque, hermano, la alegría no está en los logros. Pablo dice ahí precisamente en Romano, tomando las palabras de David, dice eso, como también habla de la bienaventuranza del hombre al que le es atribuido justicia sin obras. Es decir, Dios me tiene por justo. Me tiene por justo y yo no sé por qué. Y desde esa experiencia nosotros podemos como iglesia traer la verdadera alegría a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar de estar alegre porque su salvación es real y su perdón es para siempre. Y es esa alegría la que me hace servir. Yo no vengo a la iglesia a realizarme como persona. Yo he sido pastor 40 años y mis problemas de pastorado grandes muchas veces han estado en mi deseo de yo demostrar que era el pastor. Igual que tú, que eres un buen cristiano. No que no tengamos que esforzarnos en dar buen testimonio, pero la base de por lo que yo estoy firme en el Señor, por lo que yo me siento contento, por lo que yo tengo ganas de servir, no es por cómo me traten o yo me sienta o lo muy apuntado espiritualmente que yo esté. Eso viene desde más profundo. El que poco se le perdona, poco ama, poca alegría tiene, poco le dura las buenas intenciones. Y a mí el Espíritu Santo, porque hermano, eso no te lo puede enseñar nadie. Solo el Espíritu Santo te puede enseñar esa gravedad para tú poder no justificarte nunca. Tú puedes justificar a los demás, no quiere decir que veas bien todo lo que hacen, pero aunque tú veas que los demás hacen mal, poder tener un enfoque de decir, Señor, ¿y quién soy yo para juzgar? Hermano, eso solamente puede venir por la obra del Espíritu Santo. En esa alegría del perdón, en esa dicha del perdón, hay dos maneras de ver los obstáculos que hay. Los obstáculos. Uno es lo que estaba yo diciendo. Qué difícil es ver la gravedad de nuestro propio pecado. Qué difícil es. Hay que conocer, hermanos, la condición nuestra para entenderlo. Precisamente David, que está hablando aquí de la bienaventuranza del perdón, él era un experto en eso. Tú sabes que David lo ponemos a veces en los cuernos de la luna, el pastor, el buen pastor que del Salmo 23 y que lucha con el león y que lucha con el oso. Bueno, David, siendo tan precioso, un hombre cercano conforme el corazón de Dios, David era un criminal. Él fue un criminal. Y en vez de estar haciendo guerra, como estaban todos los reyes en ese tiempo, él estaba ocioso en su palacio y vio a Betsabé, la mujer de Urías, y la deseó en su corazón. La tomó, se enteró, el marido estaba en la guerra, se enteró de que ella estaba embarazada. Problema, que Urías venga, se le invita a que se vaya a su casa. Se deje la guerra un poquito con el pretexto de que me dé informes de la guerra y se vaya. Vale, y ahora Urías le da informe al rey, y venga, vete a tu casa. Y Urías va y se queda a las puertas del palacio, es decir, ahí donde estuviera la guardia o en la residencia que hubiera, pero no va a su casa.
Y le pregunta, bueno, mira que Urías no ha subido hasta con su mujer. No, y Urías decía, no, yo cómo puedo. El arca de la alianza está en guerra, mis hombres están en guerra, yo cómo voy a subir a beber y a estar con mi mujer. No. El rey ese día siguiente lo emborracha, le da de comer, lo invita a comer, lo emborracha, a ver si de alguna manera al hombre se le caen los valores suyos y accede a estar con su mujer. No, tampoco. Entonces el rey le manda a decir a uno de sus generales, poned a Urías en primera línea de guerra. Y cuando esté en peligro, os retiráis. Y se lo cargaron. Porque entraron cerca de la muralla, se sabía que ahí en la muralla, si no te retirabas, era momento de que te iban a matar, y eso pasó. Bueno, tú sabes la historia, lo que te estoy contando, eso no es nuevo. Viene el profeta Natán, porque al tiempo ya viene el profeta Natán y le cuenta al rey David una historia de un hombre rico y un hombre pobre. En una ciudad, de una manera muy sencilla, el hombre rico que tenía muchos ganados, muchas ovejas, vacas, de todo, tenía riqueza, y un hombre pobre que tenía una corderita. Lo único que tenía era la corderita, aparte que la había criado no como una mascota, sino como una más de la familia, dice la historia. Él la amamantaba, la tenía allí con sus hijos, y ahora el hombre rico recibe una visita y le quiere hacer un banquete a la visita. ¿Qué hace? Pues coge la corderita del pobre, la cocina y hace su banquete ofreciéndole la corderita al visitante. Dice la Biblia que cuando David escucha la historia, David se indigna. Le entra tal agua de levante que decimos aquí, tan irritado, que él llega a decir, el tal hombre es digno de muerte. Ese pecado es digno de muerte. Y el profeta le dice, David, tú eres ese hombre. Y le cuenta lo que hizo con la mujer de Urías y lo que hizo con el mismo Urías. Pero David no se había dado cuenta, porque ver el propio pecado, aunque sea lo más grave, a veces el corazón humano es así. Podemos saber que hemos hecho mal, pero buscamos las maneras de no entender. Por eso, hermanos, creo que uno de los milagros más grandes que la experiencia del Evangelio tiene es como dice el Señor del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. Bueno, ¿cómo podemos convencernos en cierta manera si eso es solamente el Espíritu Santo el que puede traer al corazón junto con esa palabra de abrir los ojos para ver nuestra necesidad, también la gracia y el perdón de Jesucristo? Hermano, la iglesia y el creyente debe entender eso. Si esa experiencia no está en lo profundo, aunque yo al momento de bautizarme yo no lo entendía, y por eso me molestaba lo que el pastor me dijo, pero llega el momento en que tú te puedes dar cuenta, como dijo también Pablo, el mayor de todos. Él vino a salvar a todos los pecadores, el mayor de todos yo soy yo el primero. Entonces la dificultad de ver nuestro propio pecado. La viga, nosotros vemos más la paja que la viga en nuestro propio ojo. En eso que podemos decir, hermanos, decirle al Espíritu Santo, decirle al Señor, Señor, trabaja en mi corazón, dame un corazón limpio, como cuando David recibió el perdón en el Salmo 51, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto me sustente. Es decir, él quería un cambio porque él no solamente era la maldad de su pecado, sino que no había podido ver, no había podido darse cuenta el crimen que había hecho hasta el momento en que el Señor abrió los ojos y se dio cuenta de su pecado. Hermano, cuando él abrió los ojos del ciego en el estanque de Betesda, y él decía, para esto he venido, para que los que ven no vean y los que ven les sean abiertos los ojos. Y los fariseos decían rápidamente, ¿es que acaso nosotros somos ciegos? Pues hermanos, ahí vamos al segundo obstáculo.
Primero, la dificultad de ver nuestro propio pecado, sobre todo cuando hemos hecho mal. Pero atentos, ¿cómo nos convencemos de pecado? Cuando hacemos tantas cosas bien. Porque el hecho de que yo haga cosas bien no cambia mi condición de pecador. No es el hecho, hermano, cuando hablo de pecador no quiere decir que yo esté andando en camino de injusticia. Es decir, la Biblia me dice que Cristo me salva de mi pecado en el sentido de que yo me he arrepentido y ya no voy más por el camino de injusticia, que yo ya estoy vuelto al Señor en los caminos de justicia. Él me ha hecho justo, no por lo que yo he hecho, pero por fe, igual que Abraham, no por obras. El que es padre de todos los creyentes, él tuvo la dicha del perdón, aunque también Abraham era un mentiroso y también tenía sus cositas, ¿no? Porque los hombres de la Biblia, hermanos, los hombres de la Biblia a nosotros normalmente suelen predicarnos la parte buena, que está bien, que está bien. Así que yo tengo que ser tan fuerte como Sansón, tan sabio como Salomón, él también se las traía, tan humilde como David. Es decir, yo tengo que ser un trozo de todo lo que esa gente son, que ninguno de ellos lo es. Yo no soy Frankenstein para que me hagan de trocitos. Yo soy humano. Y el perdón de pecados es como el pan nuestro de cada día, que dice el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día y como el pan, perdónanos todos los días. Una cosa es el camino de injusticia, que yo ya no estoy. Ese es el pecado, que yo tengo que estar agradecido al Señor, aparte de que todos los días tengo que pedir perdón por mis pecados, porque soy humano. No que yo quiero hacer injusticia, ya no estoy en ese camino. Es lo que, como entendemos, lo que Juan explica. Primera de Juan dice, por un lado, el que es nacido de Dios no peca. Entonces yo leo ese versículo, sobre todo cuando era más jovencillo, y yo digo, entonces, ¿yo dónde estoy? No sé dónde estoy, porque yo peco todos los días. Pero no, el que es nacido de Dios ya no está en ese camino de pecado. Pero esa misma carta, en el primer capítulo, dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Una cosa son los pecados de cada día, donde tenemos que pedirnos perdón los unos a los otros, y otra cosa es el camino de pecado. El que es nacido de Dios ya lo que anhela en su corazón es la justicia de Dios. No nos justificamos en lo que hacemos, sino que estamos agradecidos porque Él nos perdona. Entonces, en esa experiencia, hermanos, estaba yo hablando de ese segundo obstáculo. ¿Qué significa si para un criminal como David, el profeta lo cogió, le dijo, ese es digno de muerte, ¡ay, David! Ese eres tú. Lo cogió con truco. Pero ahí tienes tú a Pablo, que ha dicho que es el primero de todos los pecadores. Hermanos, Pablo testifica a los filipenses de que él desde chiquitito, como judío, fue enseñado en la ley de Moisés. Y que conforme a la ley, él era irreprensible. Tan convencido estaba de su justicia, que él persiguió a la iglesia. Hermano, es mucho más difícil cuando ya estamos pensando que estamos haciendo las cosas bien, tener conciencia por el Espíritu Santo de nuestra condición de pecador. Si fue duro convertir el corazón de David, hermanos, convertir el corazón de Pablo, de poder estar luchando todo como él podía en contra de lo que era el Evangelio, hasta que, como la palabra de Dios dice, Jesús se le reveló y le pudo decir, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. La dicha del perdón, hermano, tiene que ver con ese alumbramiento, que es el gran milagro. Yo no he tenido la experiencia de Pablo de estar en el tercer cielo. Yo no he tenido la experiencia de luchar contra Goliat como hizo David. Pero, hermano, con ellos dos yo he tenido una experiencia que es inigualable. Sentirme condenado y al mismo tiempo perdonado por la sangre de Jesucristo. Son lo más grande que nosotros podemos experimentar. Fíjate, Pablo fue convertido y él luchó, una vez que el Señor abrió sus ojos, en poder hacerle entender al pueblo judío lo que era la dicha del perdón.
lo que era como Abraham había tenido el sentirse justo por fe, no por lo que hacemos. En los tiempos de Jesús existía ese problema. Y antes mencionaba ese texto, el que poco se le perdona, poco ama. ¿Sabe que eso fue en la casa de Simón el fariseo? Jesús fue invitado por ese hombre. Hermanos, debemos pensar, a veces en las mejores de las voluntades, nuestros corazones pueden estar ciegos. Y Simón quiso invitar a Jesús. ¿Tendría algún interés? Sí, claro que tenía interés en escuchar a Jesús. Pero también estaba esto de decir, yo no me fío. No me fío. Hermano, cuando el corazón, por nuestras tradiciones y por nuestras experiencias cristianas, perdemos el enfoque de que al corazón le llegue la gracia de Dios de manera directa. Eso es una situación espiritual. Si está mal abandonar al Señor e irse a los caminos del mundo, si es que es posible olvidarse del Señor. Hermano, estar cerca, pero tener el corazón cerrado al sentir de la gracia de Dios es terrible. Y este hombre hizo un banquete para tener allí a Jesús. Y hablaba con él. Pero no las tenía todas consigo, porque él sabía lo que decía la Biblia, la ley de Moisés, en muchos sitios. Y tú sabes lo que pasó. Ese banquete fue no interrumpido, por lo menos hubo ese incidente de esa mujer, como allí en Oriente estaban sentados a la mesa de tal manera que los pies quedaban para atrás, no era una mesa como las nuestras ni nada de eso. Esa mujer pecadora entra a los pies de Jesús. Allí habría más gente, no sé cuánto se notaría o no se notaría, pero esta mujer se puso a los pies de Jesús, comenzando a llorar. Ay, hermano, yo pienso en el fariseo habiendo invitado a Jesús y que lo tuviera allí enfrente, pero su corazón del todo no estaba abierto a la gracia, a la dicha del perdón. Él estaba más por los sacrificios, por las ordenanzas, por los mandamientos, por ver si eran puros. Y esta mujer allí a los pies de Jesús llorando, lavando los pies del Señor con sus lágrimas, secándolo con sus cabellos, ungiéndolos con perfume. Y esa escena, hermanos, de la gracia del Señor en esta mujer, produjo en el fariseo un rechazo. Si la iglesia, hermanos, pierde la sensibilidad para lo que es la verdadera obra del Espíritu Santo, perdemos el gozo, perdemos las ganas de servir, creamos un ambiente de juicio, se nos hace todo mucho más pesado. Y el Señor, viendo que Simón estaba pensando, si este fuera profeta, sabría que la mujer que le está tocando es pecadora. Y eso es una impureza. Si hay alguno que, no, yo ahí no me quiero contaminar. Hermano, yo veo a veces que en la iglesia, si alguien tiene que ser experto en pecado, si tiene que haber un ambiente donde el pecado se pueda entender y entender no desde la justificación, sino desde la empatía, de decir que entendemos lo que es la condición humana, si debe haber un sitio experto en eso, no son las discotecas, o no son, no sé qué sitios, yo digo discoteca porque soy de otro tiempo, pero no sé, el ambiente donde la gente pueda estar. La iglesia debería ser un ambiente donde se comprende la debilidad humana, donde se comprende la condición de pecado, donde no se justifica la injusticia, pero tampoco no podemos estar con esto de, si este fuera profeta, sabría que la mujer que le toca es pecadora. Y ahí Jesús le da la misma historia, igual que le hizo David, el profeta Natán, pues le dijo eso, un hombre tenía 2 deudores, uno le debía, bueno, muy poquillo y otro le debía mucho, pero el hombre este perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 Simón cree que le amará más? Y claro, Simón sabía la respuesta, hermano. Si el tema no está en saber, si saber no lo sabemos todo. De esto que yo te estoy hablando esta mañana, si tú me dijeras que no sabes, yo no te creería, porque tú lo sabes. Todos los pasajes, todo lo que yo te estoy planteando, lo sabemos. Entonces, por ese lado, hermano, Simón sabía. Y él dijo, hombre, ¿quién le va a amar más? El que le perdonó más.
claro, y Jesús dijo, pues esto es lo que está pasando aquí. Que tú, sí, me has dado de comer, pero ni me has dado un beso, ni me has dado agua para los pies, ni estás donde tienes que estar. Y esta desde que he entrado, pues no ha dejado de besar mis pies, de lavarlos con sus lágrimas y secármelos con los cabellos y ungirlos con perfume. Ahí está la respuesta. Hermanos, la clave de tu vida en el servicio, en la alegría, en el poder estar a los pies del Señor, no es lo bien que hagan las cosas, porque te puedes poner en la parte del fariseo. Es en sentir la dicha del perdón. Que por gracia Él nos ha perdonado. No olvides eso. A mí me costó trabajo entenderlo, años después de bautizarme. Pero hermano, igual que me costó trabajo entenderlo, lo peor que yo podría hacer es olvidar que ya que he tenido 40 años de pastorado, a mí quién me va a venir a decir nada y a mí quién me va a enseñar nada. No, hermano, lo peor que me puede pasar, ya que fui torpe al principio, es cometer el crimen de olvidarme la dicha del perdón. Esa es la fuente de toda satisfacción. ¿Amén? ¿Oramos?